Hola muchachos, ha llegado el momento de presentar nuestra evaluación bimestral de historia. El propósito aquí entonces es presentar los temas en tres ejes en los que hemos decidido dividirlos, que son la alta, la plena y la baja Edad Media. A continuación vamos a iniciar con el análisis del primer eje. Iniciemos entonces con el primero de ellos. Caída del Imperio Romano de Occidente e invasiones bárbaras y reinos germánicos. Estos dos núcleos temáticos están estrechamente relacionados debido a que la caída del Imperio Romano de Occidente, que se da en el siglo V, año 476, se da precisamente por la invasión de los grupos bárbaros que, una vez invadido el territorio romano occidental, se van a transformar en reinos. Y se van a transformar en reinos porque ya van a poseer una identidad consagrada en un territorio. Es decir, al haberse apoderado del territorio romano, se van a configurar como reinos. Recuerden ustedes que cuando nos referimos a grupos bárbaros, en la historia se le asigna este concepto a aquel que no habla latín. Los reinos germánicos poseían lenguas germánicas del norte de Europa y algunos, como en el caso de los mongoles, llamados hunos, venían del continente asiático y pues tenían su propia lengua. Eran bárbaros al no ser de la cultura latina, es decir, de la cultura romana. Al generar el proceso de invasión, como se puede ver en el mapa, estos grupos germánicos, se van a hacer con el espacio de los romanos occidentales y lo van a invadir. Esto se da por varias causas, pero la principal de ellas es que el Imperio Romano tenía una ambición de crecimiento bastante grande y estaba más pendiente de sus conquistas y de sus expediciones hacia el oriente de Europa que de proteger el territorio que ya tenía. En ese orden de ideas, para los reinos germánicos o para los grupos bárbaros, fue sencillo iniciar un proceso de invasión, el cual resultaría ya con la puesta en marcha de los imperios medievales, entre ellos el imperio carolingio, que provenía del reino de los francos, el más importante de todos. Así damos curso entonces a esta segunda etapa de la explicación y que tiene que ver con los imperios medievales. En realidad hubo muchos imperios que se destacaron en la Edad Media, pero quizá los dos más importantes para Europa son el Imperio Carolingio, el Imperio de Carlomagno, que antes, recuerden ustedes, fue el reino de los francos, y también el Imperio Bizantino, o también denominado Imperio Romano de Oriente. El Imperio Carolingio va a ser muy importante porque se va a unir con la Iglesia Católica con el fin de derrotar una amenaza muy latente de otro imperio asiático que venía en un crecimiento desaforado y que ponía en riesgo los privilegios, que ponía en riesgo el poder que la Iglesia Católica ya poseía para esa época sobre Europa occidental. El Imperio Carolingio va a generar una alianza bastante particular con el Papa de la Iglesia Católica, y con ello va a lograr protegerse de la amenaza del enemigo, del otro, del imperio diferente. Observemos entonces este segundo mapa. Para este tiempo, la Edad Media ya estaba configurada, corría más o menos el siglo VII, entre el siglo VII y el siglo VIII. El Imperio Carolingio era el imperio más importante de Europa occidental. Carlomagno había logrado aliarse con el Papa León III, de Roma, y esta alianza le había permitido, como ustedes se pueden dar cuenta, expandir el cristianismo y el catolicismo por lugares que estaban en riesgo, como es el caso de la frontera entre lo que hoy se llama España y Francia, ¿sí?, de una amenaza latente que existía con el Imperio Islámico, el tercer gran imperio de la Edad Media, que no podemos perder de vista porque hacia el siglo VII había aparecido Mahoma, su profeta, quien había predicado que existía un único Dios llamado Alá y que el universo tenía que rendirse ante esa condición. Dada esta situación, el Imperio Islámico también inicia un proceso de expansión, inicialmente en la península arábiga, es decir, en lo que hoy se conoce como Arabia Saudita, y empieza a crecer en Asia, en el norte de África, como se puede ver en este mapa, pero posteriormente a través del estrecho existente entre lo que hoy se conoce como Túnez y Marruecos, que quedan en África, y lo que hoy se conoce como España, que queda en Europa, hacen una invasión al continente europeo. Recuerden que un imperio siempre va a ser invasivo porque va a estar buscando su crecimiento. Y bien, al encontrarse estos dos mundos tan diferentes en el continente europeo,
pues no va a quedar otra que luchar por los fieles. En el caso y en el bando católico va a estar el Imperio Carolingio defendiendo su alianza con el Papa de Roma, ¿cierto? Y en el caso de los califatos islámicos van a estar defendiendo la religión de Alá a través de la invasión del territorio en Europa. De ahí la importancia de que la Iglesia Católica se hubiera aliado con Carlomagno. Si esto no hubiese surgido, probablemente el catolicismo habría desaparecido de la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, en síntesis, lo que tenemos aquí son unos grupos germánicos que se han desarrollado. Este desarrollo pues les ha permitido desintegrar el Imperio Romano de Occidente. Ahora son imperios germánicos, ¿cierto? Han surgido las lenguas romance, que es una unión entre la cultura, por ejemplo, de los germánicos, pero también la cultura latina, una mezcla entre lo romano y lo germánico. Y estos reinos pues entonces se han podido desarrollar. Dicho lo anterior, entonces pasamos a nuestro segundo objeto de estudio, que es el desarrollo de la Edad Media en su periodo pleno. Esto básicamente se va a dar por el desarrollo del sistema de producción feudalista. Si ustedes recuerdan, en el feudalismo lo que prima es el trabajo rural, y ese trabajo rural lo que va a permitir es que los imperios y la Iglesia Católica puedan garantizar ingresos suficientes para sostener las guerras. ¿Las guerras contra quién? Contra el Imperio Islámico. En el caso de Europa hay una guerra contra el Imperio Islámico. Esa guerra con el tiempo se va a transformar en las famosas cruzadas, que es el dominio por la Tierra Santa, pero es un conflicto que ya venía calentándose desde hace muchísimo tiempo, precisamente por el carácter imperial de ambos bandos. Recuerden que el carácter imperial tiene inmersa la noción de invadir, de captar, de tomar territorio y de tomar fe de otras personas diferentes. Y ante esa condición se puede afirmar que era un conflicto que ya se venía calentando. Ahora, con la intención ya definitiva de los cristianos de recuperar su Tierra Santa, de recuperar sus raíces históricas y de desaparecer la influencia del Imperio Islámico, se van a iniciar las cruzadas, que es el conflicto entre la religión cristiano-católica y la religión musulmana. Aquí es importante entonces, y es protagonista el Imperio Islámico, por ejemplo, con el personaje de Saladino, ¿cierto?, que es un personaje bastante curioso dentro de la historia, porque él va a permitir en la Tercera Cruzada, por ejemplo, que los cristianos puedan peregrinar a la Meca, pero eso sí, puedan peregrinar a su Tierra Santa, pero eso sí con la salvedad de que el territorio va a seguir siendo administrado por los musulmanes. Obviamente a los cristianos esta idea no les gusta mucho, en un principio la aceptan, pero después la traicionan, y por eso tenemos una cruzada tras otra. Desde la primera, que en el concilio de Clermont se da la instrucción de invadir el territorio musulmán, hasta la octava, novena, décima y muchas más cruzadas que han existido y que a hoy siguen existiendo, porque no existe en la actualidad un consenso común sobre quiénes deberían tener, digamos, la administración y la posesión de esta Tierra Santa en Jerusalén. Hablemos un poco de feudalismo. Esta palabra va a ser importante en el análisis de la evaluación, porque nos va a permitir comprender cómo era la economía medieval. El feudalismo entonces era un modo de producción cerrado, en el cual los siervos debían trabajar para su señor y éste para su rey, y implicaba de alguna forma que los trabajadores estuviesen siempre bajo la protección del feudo. El feudo era una estructura amurallada con un castillo, con unas tierras de cultivo, algunos almacenes, viviendas populares, iglesias, ¿sí? Y las personas evidentemente no tenían la libertad de salir del feudo, no tenían la libertad de comerciar, sino que todas sus actividades sociales y económicas estaban concentradas en mantener tanto a la Iglesia Católica como al rey y al dueño del feudo, o al administrador más bien del feudo, felices, ¿sí? Esta condición hizo que la Edad Media se pudiera sostener por tanto tiempo, porque más o menos en el cierre de la Alta Edad Media y hasta la caída de la época medieval hubo feudalismo. La gente estaba trabajando todo el tiempo para mantener a su señor, a su rey, al papa, a los obispos, felices, contentos y con una vida llena de privilegios. Si ustedes se fijan en la imagen, eso es lo que hay. Un gran castillo, murallas de protección y gente trabajando.
Ese fue el feudalismo, y este es importante de entender porque cuando el feudalismo termine vamos a hallar los argumentos necesarios y suficientes para comprender por qué con la caída de este modo de producción se cae también con él la Edad Media. Acabamos de decir hace un momento, la gente debía estar concentrada en su feudo trabajando. Pues bien, en el occidente de Europa se puso de moda, por decirlo de alguna manera, una práctica mediante la cual la Iglesia Católica garantizaba la obediencia al sistema feudal y al sistema político interferido por la autoridad religiosa en la plena Edad Media. Este mecanismo se llamó la Inquisición. Si ustedes recuerdan, la Inquisición lo que buscaba prácticamente era que la gente obedeciera, que no le llevara la contraria a la Iglesia Católica, que cumpliera con los preceptos que su rey, que su señor feudal, que el papa y que los obispos de los diferentes feudos decían sí o sí. De otra manera, pues usted se exponía como ciudadano a ser torturado o a ser aniquilado por ir en contra de estos preceptos. Ese miedo que entre comillas inspiraron asuntos como la Inquisición permitió que el feudalismo se mantuviera vivo, porque la gente, al estar de alguna forma condicionada a que si no cumplía con los deberes que tenía que cumplir dentro del feudo, iba a ser sometida a la corte de la Inquisición, o que si se mostraba muy liberal, se mostraba muy revolucionario, se mostraba muy rebelde, iba a ser torturado o masacrado, pues prefería mantenerse dentro del feudo, cumpliendo con lo que le tocaba y evitarse problemas. Es precisamente con la crisis feudal que inicia el proceso de la Baja Edad Media. Se llama baja porque entra en decadencia, es el periodo más bajo de esta edad, es el periodo donde todo eso que acabamos de describir, la fuerza de los imperios, la fuerza de la Inquisición y de la Iglesia Católica, la fuerza de un sistema económico cerrado, empiezan a entrar en riesgo. Y entran en riesgo por varios motivos históricos y sociales. Sin embargo, es importante tener claro uno: la peste negra. La peste negra es un brote respiratorio que le va a empezar a dar a la gente por las condiciones insalubres en las que se vivían los feudos. Fue un virus incubado y cultivado por mucho tiempo y que cuando explotó mató a mucha gente. Decíamos en clase, si ustedes recuerdan, ¿cómo se sostiene un modo de producción basado en el trabajo si los trabajadores están enfermos o muertos? Pues bien, vale la pena retomar esa pregunta y pensarnos que si nuestro feudalismo entra en crisis, pues entra en crisis porque no hay quien trabaje. Y si no hay quien trabaje, pues es precisamente porque la peste negra está empezando a matar a la gente. El gobierno es incapaz de controlarlo. El gobierno medieval, el gobierno feudal, además de que es incapaz, pues también es inconsciente. A ellos en realidad no les interesa mucho la gente. Lo que les interesa es el resultado de su trabajo. Empieza una muerte masiva de personas, el feudalismo entra en crisis y no hay otra alternativa que abrir los feudos. Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Una capital que va a ser invadida por el Imperio Turco Otomano y que ante esa caída el Imperio Turco va a aprovechar para bloquear el mar Mediterráneo en su parte oriental. Este bloqueo va a detener el comercio que se había empezado a lograr con la apertura de los feudos. Si decimos que el feudo se abre es porque ya no es un sistema cerrado, sino que empieza a generarse un comercio. Pero ese comercio se va a ver detenido de alguna forma porque si el canal de comercio que es el mar Mediterráneo tiene bloqueos, pues no va a poder surgir una actividad comercial suficiente. En ese orden de ideas es importante la siguiente información. La época de los descubrimientos geográficos. Había que descubrir un territorio nuevo que permitiera seguir generando comercio y hacerle, entre comillas, trampita al bloqueo de los turcos otomanos en el Mediterráneo. En ese orden de ideas, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón van a protagonizar una alianza y van a cogerle la idea a Cristóbal Colón, que era un navegante, para encontrar una ruta alternativa que les permitiera seguir comerciando con la India y con otros países o reinos de Asia. No se podía hacer de manera tradicional, repito, porque el Mediterráneo estaba bloqueado. En esa ambición de descubrimiento, pues se busca hallar una ruta alternativa y termina generándose la conquista de América o el mal llamado descubrimiento de América, en donde Europa se va a encontrar con un nuevo continente, entre comillas nuevo, asumiendo que había llegado a la India.
Estimados, el tiempo en los videos es corto, espero que este repaso haya sido de utilidad, quedo atento a sus preguntas.